Y esta bienaventuranza, los pacificadores, tengo que confesarles que debe ser la más difícil de explicar, aunque pareciera la más sencilla, ¿no? Pero sí, el pacificador, ¿ah? Pero uno tiene conceptos así como en el aire, pero tenemos que ver qué dice la Biblia realmente acerca de un pacificador. Yo reconozco que es la que más me ha costado entenderla, la que más me ha costado, por tanto, profundizarla, y la que le oro al Señor para que ustedes puedan entenderla, ¿ya? Porque debe ser la más difícil de comprender. Vamos al versículo entonces, miren lo que dice, Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, tremenda promesa, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya recuerde que por la Biblia entendemos que no todos somos hijos de Dios, ¿cierto? Hay creación de Dios e hijos de Dios. Y dice Juan 1:12 que los hijos de Dios, aquellos que Dios le dio la potestad de ser hijos de Dios, son los que creen en Él y le han recibido. A ellos les dio el derecho a la potestad de ser llamados hijos. Una de las cosas que yo de chico decía, todos somos hijos de Dios, pero cuando fui a la Biblia me di cuenta que no. Hijo de Dios es aquel que realmente ha puesto su fe en Cristo y a través de Cristo pasa a ser hijo de Dios. Pero dice entonces, benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿ya? O sea, más bien, los verdaderos hijos de Dios son pacificadores. No es que nos hagamos los pacíficos y por eso somos hijos de Dios, no, es al revés, ¿no? A raíz de que somos hijos de Dios, nuestro carácter debiera evidenciar que nosotros somos pacificadores. ¿Por qué les digo que es difícil? Porque nos dice ahí, bienaventurados los que aman la paz. Que nosotros podríamos entenderlo, nos dice eso. Nos dice, bienaventurados los que guardan la paz. Tampoco dice eso. Dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué será esto? Me costó entenderlo y he hecho todo el esfuerzo para que el tema para ustedes sea muy claro. El tema de la paz es un tema muy extenso en la Biblia. Hay alrededor de 400 referencias desde el Génesis hasta el Apocalipsis acerca de la paz, ¿ya? Pero ¿qué serán los pacificadores? Lo vamos a ver ahora. Esto, ¿por qué no es fácil explicarlo? Porque si nosotros nos ponemos en un contexto cualquiera, un no cristiano, ¿quién se imagina que es el pacificador? ¿Cierto? Uno dice, no, una persona no cristiana, ¿sí? Que no tiene ni concepto bíblico. Dice, el pacificador es como la persona ahí que es más o menos piola, digamos, ¿cierto? Que nunca anda metido en problemas, ¿cierto? Que no se mete mucho en los conflictos con otros, jamás lo veo discutiendo, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con un pacificador en la Biblia, por eso que es importante conocer las cosas a la luz de la Escritura. Aún nosotros como cristianos, podríamos imaginar que un cristiano que nunca está metido en un problema, ¿cierto? Un cristiano que siempre tiene como cara así como de bueno, ¿no? Un cristiano que jamás lo vemos interferir o meterse en alguna situación, o que un cristiano que, yo siempre explico esto, que la prudencia es buena y es bíblica, pero la prudencia no debe ser ocupada para desobedecer la Biblia, ¿se entiende? Si la Biblia me dice, si tu hermano peca, anda y reprende, es que yo soy prudente, entonces no hago eso. Es un error, ¿se entiende? Entonces uno puede pensar que el pacificador en la vida cristiana, si conocemos al Señor nosotros en la iglesia, es esa persona que es súper prudente y jamás se mete en nada. Y eso tampoco tiene asidero bíblico. Por eso que es importante las cosas a la luz de la Biblia y no a la luz de lo que nosotros podemos pensar, porque el que tiene siempre la verdad es Dios. El pacificador es aquel que participa activamente en los problemas. Participa activamente en los problemas. ¿Por qué? El que se mete, ¿por qué? Porque quiere solucionarlos. ¿Se da cuenta? Se sale esa persona que no se mete en nada. El pacificador es aquel que, si ve un conflicto ajeno, hace todo lo posible para, en buen chileno, perdóname, mojarse las patitas para que dos personas se reconcilien. ¡Wow! ¡Qué distinto! Ese es el verdadero pacificador en la Biblia, ¿no? Y ese pacificador no teme quedar mal delante de la gente por meterse en los problemas para hacer el bien, porque sabe que está obedeciendo a su Señor, agradando al Señor y está haciendo el bien y no el mal a los demás. ¿Se dan cuenta que es distinto? Yo tenía más o menos ese concepto de pacificador. Cuando estudié bien la Biblia me doy cuenta que no. El pacificador es el que está constantemente metido en los problemas para solucionar, ¿cierto? No el que se hace a un lado a decir, no, dejemos que este problema lo solucionen otro en mi trabajo. Eso no es un pacificador. El pacificador es el que se deja usar para decir, no, yo me hago parte de la solución, ¿cierto? El que ve que si dos personas están mal, yo me hago parte para tratar de ser un puente de paz para que esas personas se reconcilien. ¿Qué les quiero decir? Que el pacificador no es un ser humano pasivo. El pacificador es un trabajador, es un hombre y una mujer activo que trabaja por la paz, ¿ya? Entonces, es una especie de, digamos, de mediador humano, ¿ya? Humano, por supuesto, humano, ¿no? Cuando hay dos partes opuestas.
Yo soy el que estoy dispuesto a ser de puente para que otros. Entonces uno dice, wow, aquí es donde tengo que hacer hartas preguntas. ¿He sido más un pacificador en la vida o he sido más un divisor? ¿Sí? Tenemos una tendencia natural siempre a hablar mal. Y lo que estamos haciendo al hablar mal de alguien es poner mal a dos personas. El pacificador hace totalmente lo contrario. Habla y se mete con alguien para que te pongas en paz con el otro. Entonces uno dice, wow, es muy desafiante. Entonces nos damos cuenta que en la palabra de Dios, ¿por qué es importante ser un pacificador de esta manera? Porque al actuar así, nosotros estamos reflejando el carácter del Padre Celestial. Si ustedes se fijan en la vida de Cristo, Cristo no era una persona que se sentaba, ¿cierto?, en la silla y decía, no, yo soy muy prudente, entonces yo no me voy a meter en nada. No, vemos a Cristo totalmente involucrado en cada problema, metido en cada situación. ¿Para qué? Para conciliar, para traer paz. Pero les voy a explicar algo que les puede sonar contradictorio, pero es importante que nosotros lo entendamos. Entonces, hijos de Dios, todo cristiano, según esta bienaventuranza, si somos realmente hijos de Dios, estamos llamados a trabajar por la paz en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo y principalmente en la iglesia. Ese es el problema de todos los cristianos a lo largo de toda la historia, que nos levantamos más para dividir que para unificar. Si yo me pregunto en mi vida, y usted también, ¿cierto?, ¿qué he hecho más en la iglesia? ¿Hacer comentarios, o en el trabajo, hacer comentarios dañinos, críticos? ¿O he prestado más mi corazón para hacer comentarios que unan? Uno dice, por lejos, lamentablemente, hemos hecho lo contrario, ¿no? Por eso que la Biblia es tan clara cuando hay un problema, cómo se debe solucionar. En el mundo se soluciona de otra manera, ¿cierto? Entonces, miren qué lindo este versículo que viene acá, 2 Corintios 5, 18. ¿Por qué es importante? Porque dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una de las cosas que a mí me costó mucho entender en los comienzos de mi vida cristiana es que mientras yo no estuviera convertido a Cristo, yo no estaba en paz con Dios. Pero yo creía que estaba en paz. ¿Se entiende? No, sí, yo estoy súper bien con Dios, pero no, porque la Biblia dice que el pecador no puede estar en paz con un Dios santo. Y entonces ahí voy entendiendo el Evangelio, porque es tan importante la obra de Cristo, entregarme a Cristo. Porque a través de Cristo yo me reconcilio con el Padre. Y entonces cuando entiendo esa noticia tan grande, que cuando recibo a Cristo y me convierto a Cristo, a los ojos de Dios, me reconcilio con Dios, entonces me siento responsable de darle la buena noticia a los demás. ¿Por qué? Porque nos encargó el ministerio. ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos que hablar de Cristo? Porque lo que estoy haciendo bíblicamente es tratando de poner en paz a un ser humano que no conoce a Cristo con Dios. ¿Por qué ponerlo en paz? Porque desde la caída en Génesis 3, el hombre al caer en pecado no está en paz con Dios. ¿Cómo se reconcilia con Dios? A través de Cristo. Qué hermoso, ¿no? Esa es la verdadera paz. Que yo, al reconciliarme con Dios por medio de Cristo, luego llevo el ministerio de la reconciliación para que otros se reconcilien con Dios. Eso lo tuve que entender cuando conocí a Cristo, porque 28 años de mi vida dije, pero si yo no tengo ningún problema con el Señor, no he hecho nada, ¿no? Pero cuando vi la Escritura, tenía que reconciliarme con Dios. Y esto es muy importante porque nos lleva también a la importancia de evangelizar. Hay muchos versículos, no los vamos a ver por tiempo, pero acuérdense cuando dice de la armadura espiritual, dice calzados con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros, resucitó el tercer día, murió por nuestros pecados y pagó. Para el ser humano significa paz, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque termina su conflicto con Dios. Mírese los pies. Dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Nuevamente, el Evangelio significa también paz. Cuán hermosos son los pies de los que van anunciando la buena noticia. Oye, somos pecadores, pero hay una gran noticia. Te puedes reconciliar con Dios por ser pecador, pero a través de Cristo. No es que te vuelvas bueno, ¿sí? Porque nuestro corazón va a tender siempre a lo malo, ¿no? Del corazón, dijo Jesús, a los malos pensamientos, la crítica, la murmuración, toda la cosa, ¿no? Qué hermoso es poder llevar un mensaje de reconciliación al ser humano para estar bien con Dios. Y esto quiero entrar porque aquí este versículo, yo pensé que me iban a preguntar, pero no me lo preguntas, pero no importa. Quiero mostrarles este versículo que pudiera parecer contradictorio en lo que estamos hablando. Miren lo que dice el propio Jesús. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Os digo no, sino más bien, le estoy leyendo la Biblia, sino división. ¿Cómo explico esto?
Porque desde aquí habrán 5 en una casa divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Cómo es posible que Jesús, que es nuestra paz, esté diciendo que Él no vino a traer paz, sino división? Se los voy a explicar, porque por eso es importante siempre estudiar la Biblia, estudiar el contexto que lo está diciendo y que Él quiere explicar en estas cosas. Lo que está diciendo el Señor efectivamente no es que Él, primero Dios no se va a contradecir, ¿ya? Lo que Él está tratando de decir es que la paz que Él realmente promete en su palabra, porque la promete, en este versículo lo que está diciendo es que esa paz no es a cualquier costo. No es como paz, les traigo paz y que les vaya bien. No, ¿por qué? Porque la paz de Cristo no es a costa de lo que sea, sino que recuerden que la obra de Cristo es una verdad, ¿cierto? Que necesitaba en ese tiempo ser confrontada a los judíos, por ejemplo. Para nosotros también es una verdad. A nadie le produce a primera vista paz decir eres un pecador y estás condenado, eso dice la Biblia, a menos que te pongas en paz con Dios a través de Jesucristo, ¿cierto? Lo que está tratando de decir el Señor es que la primera cosa que va a suceder cuando la gente conoce el Evangelio va a ser una confrontación. Y producto de esa confrontación, ¿cierto? Y eso pasa, por supuesto. Basta que uno conozca a Cristo y empieza a tener guerra en mi trabajo, ¿cierto? Las personas me dicen, te convertiste en canuto. Pero ¿qué es lo importante en esto? Que esa verdad, por eso Él dice, no es que no soy paz, no he venido a traer la paz, así como vine, hay la paz. ¿No? ¿Se acuerdan que en Israel quedó la escoba cuando Jesús vino? ¿Se acuerdan? Los fariseos, la gente, no, Belcebú, debe ser un Dios falso. Pero porque a raíz de la confrontación de la verdad, los que creen en Él van a terminar experimentando ¿qué? Una paz real. No sé si se entiende. O sea que para nosotros es lo mismo, o sea, que yo lleve el Evangelio no es un acto inmediato de paz. Yo tengo que decirle a la persona con mucho amor, mira, la Biblia dice que somos pecadores, no tenemos forma de llegar al cielo por nuestra obra, pero si tú te arrepientes y pones tu fe en Cristo, te salvas. Al confrontarle, eso va a traer cierta división, ¿cierto? Va a traer, pero es por un bien, porque la persona cuando entiende el Evangelio y se convierte, va a experimentar ¿qué? Una paz real. Eso está diciendo, no una paz como diciendo sin precio, así al lote, así. Mira, no he venido a traer, vine a traer, yo soy la paz y por tanto llegué y está todo el mundo en paz. No, más bien Jesús alborotó en ese tiempo el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque Él ofrecía una paz que iba a venir después, producto de conocerlo y entender su obra en la cruz. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor, no es que se esté contradiciendo, ¿ya? Lo puse intencionalmente porque si no toco este versículo estaría... de hecho me hubiese evitado un problema, pero quiero que ustedes entiendan lo que Cristo está diciendo aquí porque no es una contradicción. Después dice que el Dios de paz, que el mismo Cristo es nuestra paz, pero recuerden, para que la paz sea real tiene que ser primero producto de una confrontación con la verdad, que es el Evangelio. ¿Se entiende? A nadie le gustan que le digan que es pecador, es una confrontación, pero la Biblia nos hace entender que somos pecadores. ¿Qué significa eso? Que producto de un corazón caído no podemos cumplir con el estándar de Dios. Pero gloria a Dios que Él dio a su Hijo en la cruz para que nosotros nos salváramos por medio de Él. Nuestra paz es fruto primero de ser confrontados con la verdad. Entonces lo que está diciendo aquí es exactamente eso. No vine a traer paz como mi primera cosa, ¿cierto? Vine a traer una verdad que va a confrontar a muchos. Pero finalmente eso va a traer a la larga paz. Entonces nosotros nos damos cuenta que ¿qué es lo que estorba la paz en nuestra vida? Yo pienso que el ser humano sin Cristo, con Cristo, si algo anhela es estar en paz y no la experimentamos. Nosotros vemos un mundo hoy día que parece un torbellino y los cristianos también como que nos metemos en ese torbellino y decimos, pero si te tengo a ti y pareciera que mi corazón anda peor, ¿cierto? Que las personas que no te tienen no te conocen. ¿Qué es la paz? Si les pregunto a ustedes, la primera respuesta bíblica sería fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. ¿Qué viene después? Paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu, el fruto de tener realmente al Espíritu Santo. Amor, gozo, paz. La tercera característica es paz. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo no puedo gozar de una paz verdadera, real, si yo no tengo al Espíritu Santo. ¿Se entiende? La paz del mundo, después vamos a ver el versículo, dice, la paz que te da el mundo no tiene nada que ver con la paz que te da Cristo. Y es verdad, nada que ver. Entonces, fruto del Espíritu, ¿ya? Qué importante eso, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que entendamos ese mismo versículo, nosotros como cristianos tenemos que estar dispuestos a enfrentar el conflicto. Un pacificador no es aquel que se sienta a mirar y no habla con nadie, ojo. Porque nosotros podemos tener esa imagen. No, el más pacífico de la iglesia me parece tal persona que nunca habla con nadie. No es el más pacífico, ¿no?
Y en su trabajo, en su familia es lo mismo. Usted puede pensar que el más pacífico es como el que nunca habla, ¿cierto? El que nunca difiere con alguien, el que nunca se acerca a alguien, el que no se mete en nada, el que nunca está metido en un conflicto, un problema. Pareciera que ese es el pacificador, pero bíblicamente no lo es. El pacificador es un hombre o una mujer jugado por la paz, que trabaja por la paz, que es activo, que es intencional en meterse en los conflictos, pero ojo, no para echarle más leña, sino se mete en el conflicto para traer una solución. El que en buen chileno se moja para que otros 2, o 3, o 4, o 5, o 10 se pongan. ¿Se imagina nosotros fuéramos realmente esa luz que Dios nos manda en nuestros trabajos? No lo hacemos. No le pregunto, pero no lo hacemos. Porque nosotros lamentablemente hacemos lo mismo que una persona que no tiene a Cristo. Hemos trabajado más por la división en nuestros hogares y aún en nuestra familia, que trabajar por la paz. Nos gusta el comentario, el hablar mal de alguien, ¿cierto? En vez de decir, ¿qué tal si nosotros como cristianos hiciéramos esto en nuestro trabajo? No, yo me meto. Jefe, yo le ayudo. ¿Qué persona esconder? Yo me tomo un café con ella y me presto, ¿para qué? Para hacer un puente para que ellos se pongan en paz. Y en Chile, yo no sé cómo será en otros países, acá hay varios extranjeros, pero en Chile somos súper buenos para el murmurar, ¿no? La jefa, oye, la otra persona. Lo único que estamos haciendo con eso es dividir, es separar en vez de nosotros unificar. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que estar dispuestos a enfrentar el conflicto, ¿cierto? A enfrentar, a recibir también golpes en nuestra vida, como Cristo lo sufrió. Porque ser un pacificador no es algo popular. ¿Se imagina el día de mañana su jefe, una persona llega al trabajo y dice, uy, ¿qué te pasaste? No puedo entender lo que estás haciendo. ¿Te están metiendo en el problema que tengo con otra persona? Para ponernos en buena. Pero así deberíamos ser los cristianos. Meternos para el bien, meternos para traer paz, meternos para que dos se pongan de acuerdo. ¿Pero qué hacemos? Nos restamos. ¿Cierto? Y en la familia pasa lo mismo. ¿Por qué las peleas familiares y todo? ¿Por qué no hacemos lo que dice la Biblia? Dice, cuando Pedrito con Juanito tengan un problema, arréglenlo ustedes. Pero el comentario ya creció para todos lados. ¿Se dan cuenta? Porque Dios tiene razón, verdad y sabiduría en su palabra. Entonces, si nosotros vamos al profeta Jeremías, que este versículo yo creo que es conocido, pero miren qué hermoso. De parte de Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dijo Jehová, dijo el Señor. ¿Pensamientos? ¿Se dan cuenta? Por eso les toqué el versículo que es el único versículo que pareciera ser contradictorio, se los toqué intencionalmente para que no lo malentiendan. ¿Qué tiene Dios contigo? Pensamientos de paz. Y nosotros muchas veces no tenemos pensamientos de paz con el otro. ¿Cierto? Vemos una persona y nos turbamos, vemos una persona y nos... Entonces uno dice, si el Señor tiene pensamientos de paz conmigo, yo debo también ser una persona que tenga pensamientos de ¿qué? De paz con el otro. ¿Se entiende la figura del pacificador que afuera? Por un pacificador distinto, bíblico, activo, metido en el buen sentido, intencional. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. En Juan 16 el Señor le dice, estas cosas os he hablado a vosotros para que en mí, dice Jesús, tengáis paz. La verdadera paz un ser humano la encuentra en Cristo. Sin Cristo es imposible. Una paz del mundo que va y viene, ¿sí? Una paz así como media temporal y muy poco superficial. Pero la paz que realmente encontramos en Dios es una paz real que por nosotros podríamos estar en la peor tormenta. Y la gente dice, pero ¿cómo tú estás tranquilo? Porque tengo la paz de Dios. No lo vas a poder entender si no tienes al Señor, ¿no? Entonces, hijos de Dios, ¿cómo nosotros podemos saber si somos pacificadores? ¿Cómo podemos saber si somos pacificadores? Primero, lo más importante, pregúntese si usted primero está en paz con Dios. Si usted está en paz con Dios. Recuerde lo que dice la Escritura, la Biblia nos confronta con la verdad y eso es bueno. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, entonces yo no estoy en paz con Dios. No es lo que yo creo, es lo que la Biblia dice, y eso es lo bueno, no es lo que yo pienso, como yo pensé a 28 años, pero si yo no tengo ni un problema con Dios hasta que vi la Escritura. Porque si yo pienso que estoy en paz con Dios y me voy al cielo porque soy bueno, entonces la pregunta es, ¿a qué vino Cristo? Es súper sencillo. Hubiese venido en vano, ¿cierto? No, el Señor vino por mí a pagar mis pecados, para que yo, al creer en Él, tengo una vida eterna. ¿Cómo puedo saber si soy un pacificador? Tengo que preguntarme si estoy en paz con Dios.
Al mismo tiempo, dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Segunda pregunta para saber si soy un pacificador. Piense usted, y le voy a dar 10 segundos. ¿Está en paz con todos? Tercero, pregúntese en cuántos problemas usted se ha involucrado para buscar la paz de otros. Esto no es fácil de entender porque uno puede pensar que como cristiano lo más normal, ¿cierto? Lo más sensato para yo ser un hombre de paz es como no estar metido en problemas, ¿cierto? No, yo no me meto en eso, me tomo tribuna. Pero bíblicamente eso no es ser un pacificador. ¿Quién es nuestro modelo de paz? Cristo. ¿Usted vio a Cristo no metiéndose en problemas diciendo, no, es que yo soy súper prudente y yo no me meto en situación? No, Cristo se metía en todo. ¿El apóstol Pablo era un hombre que fue pasivo? ¿No dice Filipenses 4, después de ver que dice en la Biblia, 2 mujeres no paraban de pelear? Y él le escribe una carta a la iglesia de Filipo y las expone públicamente. Seguramente porque ya le había dicho en privado muchas veces que se pusieran en paz. ¿Y qué les dice? Oye, usted, Eunice y... Se me olvidó la otra. Cinti, ¿qué? Sería bueno que ya después de tanto tiempo están alborotando la iglesia. Por favor, póngase. ¿Qué hizo Pablo? Se metió. ¿Para qué? Para que ella entendemos por la escritura que después se reconciliaron. ¿Se da cuenta que un pacificador es muy distinta a la imagen que tenemos? En la iglesia, en el trabajo, en la casa. ¿Quién es el pacificador? El que trabaja por la paz. El que se moja las patitas, perdóname en buen chileno. El que es valiente, la que es valiente en meterse en el problema para traer solución. Si nosotros fuéramos así, seríamos aplaudidos por nuestra jefatura. Oye, ¿sabes que llegaste tú? Y que lo único que has hecho es traer la paz. Desde que tú estás aquí en este vecindario, lo único que has hecho es poner bien a la gente con otra. Pero lamentablemente tenemos una naturaleza caída que nos hace más dividir que hacer paz. Aún nos podemos preguntar en la iglesia, piensa usted lo que ha hablado con sus hermanos en la iglesia. ¿Ha trabajado más en su vida por unir a dos que saben que están mal? ¿O ha trabajado más en su vida por hacer comentarios que sabe que van a poner mal a uno con otro? Es donde nosotros debemos decirle, Señor, ayúdanos. Y cuarto, ¿cómo sé si soy un pacificador? Pregúntese si usted le está hablando de Cristo a la gente. Porque al hablarle de Cristo a la gente, le estoy ayudando a que se ponga en paz con Dios. Todo pecador necesita ponerse en paz con Dios por medio de Jesucristo. Vamos entonces, estamos teniendo algunos problemas técnicos que lo hemos tenido todos los lunes. Tenemos que orar por los micrófonos, por todas las cosas, ¿no? Bien, ¿cómo podemos ser un pacificador? Primero, la labor número 1 es que nosotros aceptemos el Evangelio de la paz. Necesitamos aceptar la verdad bíblica, ¿cierto? De que yo necesito, como un ser humano caído, ¿cierto? La gente dice, nadie es perfecto. Bueno, es lo mismo que dice la Biblia. La Biblia la llama pecador. Nadie es perfecto. Nadie puede ser perfecto, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo se llama la Biblia? Todos son pecadores, Romanos 3:23, y por tanto están destituidos de la gloria de Dios. Todo pecador necesita reconciliarse con Dios a través de ir a Cristo el Salvador. Es gratis, gratuito. Necesito aceptar el Evangelio de la paz, ¿no? Número 2. Ayude a otros a hacer la paz con Dios. Yo no me imagino a nadie en su sano juicio conociendo el Evangelio y sabiendo que el hombre está condenado a menos que conozca a Cristo, ¿cierto? Solamente conociendo a Cristo sale de la condena. Nadie que no ame a su familia. Y si yo amo a mi familia, entonces le voy a ayudar a mi familia a que se ponga en paz con Dios. Yo imagino que ustedes aman igual a sus compañeros de trabajo, pueden tener problemas con alguno, con otro, pero en su sano juicio, si usted realmente es un pacificador, una pacificadora, por más que le caiga mal el compañero, piense en lo eterno, en hacerle un bien, decirle, mira, tengo un mensaje que poder darte. Se llama porque se llama las buenas noticias, por eso. Pero eso significa evangelio, ¿ya? Para los que no sabían. Evangelio significan buenas noticias, buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Que el pecador tiene salida de la condena. ¿Cuál? Cristo, la cruz de Cristo. ¿Qué necesito? Creer y arrepentirse en el Salvador. Ayude a hacer la paz con otro, ¿no? Cuán bellos son los pies de los que predican el Evangelio. Próxima reunión todos con chalas para saber quiénes están predicando las buenas nuevas, porque si el Señor dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, si nosotros no hablamos de Cristo, nuestros pies van a estar feos, ¿no? Tercero, haga esto.
Créame que no es un trabajo agradable, ojo, no tengo por qué mentirles acá, siempre la verdad. No es un trabajo agradable ser un pacificador. No es agradable meterme en un conflicto. Y no es que uno sea metido, no estoy diciendo por favor que usted sea imprudente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en cuando dependa de mí, yo puedo meterme en algo, ¿cierto? Tengo facultad, hágalo. Porque no lo hacemos. No somos pacificadores. ¿Por qué? Porque no es agradable. ¿Qué me va a meter yo en un problema? ¿Estáis locos? ¿No? ¿Cómo se te ocurre? Para eso tengo problemas en mi casa, para eso tengo en mi trabajo. Bueno, está bien. Pero yo decido ser un pacificador porque Cristo lo manda. Me meto. Y no es fácil. No es fácil. Yo les digo, o sea, meterme a veces en problemas para mí no es fácil. Diría, Señor, preferiría no meterme. Pero tengo que escuchar, ¿cierto? La palabra de Dios en mi corazón. ¿Pero vas a ser un pacificador o un pasivo? Jesús se metía en las cosas, ¿ya? No para que nos sean acusadas de metido, no estoy diciendo eso, sino que se note que nosotros nos estamos involucrando para solucionar. Jefe, le tengo una solución a este problema. Eso es un pacificador. ¿Por qué no nos reunimos, no nos hacemos un asadito para que algunos eliminen pereza? ¿Se da cuenta que uno puede ser un pacificador, pero no lo hacemos? Jefe, tal cosa, propongo esto. Se ve que a lo mejor hay tensiones en esto. Si usted quiere, aquí usted me da permiso, le doy una pequeña charlita. Me tomo un café con dos personas que sé que son mis amigos y no se puede. Eso es ser un pacificador, ¿se entiende? Alguien que busca la paz en otro, no que busca dividir, no que busca hacer un comentario que va a poner mal a una persona con la otra, sino al revés. Yo sé que ustedes dos están mal, a lo mejor conozco a las dos personas, esas personas nunca se van a acercar. Yo me dispongo de ser un puente. Vamos a una cafetería y después si quieren yo me voy, no sé. Pero qué bonito es trabajar por la paz, trabajar por la paz. Entonces ayude a otros también a que se pongan en paz. Si en su familia hay un problema, ¿qué es más fácil? No hacen nada. En vez de decir, yo me dispongo a que tu mamá te arregles con mi hermana. Yo me dispongo, prima, a que tú te arregles con mi tía. ¿Cierto? Estoy siempre animando y disponiendo mi tiempo, mi vida y mi cabeza también para que otros se arreglen. O sea, en el fondo tenemos que ser nosotros puentes, realmente puentes de hacer la paz. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque si a usted le preguntan, ¿usted es cristiano? ¿Usted es cristiana? Usted diría sí. ¿Ya? ¿Y por qué es cristiano? ¿Por qué es cristiana? Si usted le pregunta a una compañera, ¿tú eres cristiana? Sí. ¿Y por qué eres cristiana? ¿Cómo sabes que eres cristiana? ¿Cómo sabes que eres cristiano? No, un día le hice una oración, recibí a Cristo en mi corazón y estoy en el cielo. No, bíblicamente sí, todos lo hicimos por fe, pero eso no me faculta de ser un cristiano, ¿no? Hay mucha gente que ha hecho oraciones y profesiones de fe y luego han negado al Señor. ¿Qué es lo que realmente yo puedo ver si soy cristiano? No, Señor, porque me he dado cuenta que estoy trabajando y ahora soy pobre en espíritu. Eso es un cristiano, ¿no? Soy pobre en espíritu, soy de aquellos que a veces me derramo, ¿cierto? Soy de aquellos que estoy trabajando la mansedumbre, soy de aquellos que anhela la salvación. He querido orarte, Señor, para ser un hombre o una mujer misericordioso cuando veo a alguien con necesidad, un pobre, ¿cierto? Un huérfano. Señor, gracias porque estoy limpiando mi corazón. Y hoy día entiendo entonces que soy Eso es lo que va a ver la gente si realmente yo soy un cristiano. Por eso nosotros, y me incluyo, podemos ser súper buen testimonio para la gente en nuestro trabajo, o podemos ser una piedra de tropiezo porque la gente jamás venga a los caminos del Señor. No porque vean nuestros errores, ¿se entiende? No, soy imperfecto. Pero porque no ve nada. En vez de decir, no sabes que me doy cuenta que este hombre se mete para consensuar, se mete para dar ideas, para que la empresa funcione mejor. Esta persona se mete para... Pero si vienen nosotros las mismas actitudes de alguien que no tiene a Cristo, ¿la gente va a creer? No. Por eso esta bienaventuranza, benditos los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. ¿Y hoy día qué es? Señor, ahora sé lo que es ser un pacificador. O me voy a transformar en eso, ¿no? Me puedo arrepentir, gracias Señor, y en vez de dividir en mi empresa, en mi familia, voy a ser ahora un pacificador, una pacificadora. Eso es lo que me hace entender que realmente soy un cristiano o una cristiana de verdad, ¿no? Ahora, si usted se da cuenta, esto también tiene que ver con la que sigue, porque la que sigue, que es la última, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa del nombre de Cristo. Tiene mucho sentido. Porque si yo soy realmente un pacificador, no venía a traer paz, sino Jesús al principio, división, voy a experimentar persecución al comienzo. ¿Se da cuenta? Ahora entiendo lo que quiso decir Cristo. Voy a experimentar persecución al comienzo, ¿no? Les digo la verdad, dice el Señor.
Voy a decir ciertas cosas, voy a ir a la cruz y la gente va a decir que soy blasfemo, que soy, ¿cierto? Que soy el mismo diablo. Voy a experimentar persecución. Y los cristianos van a experimentar persecución. La experimentaban en el siglo I y la van a experimentar hasta que el Señor venga, ¿no? Entonces, el tema de pacificadores parece ser como el sello de todas las otras bienaventuranzas, porque la que viene ya no es una característica, la que viene es una promesa de que nosotros vamos a ser perseguidos. ¿Y cuál es el problema? ¿No? Estamos siendo perseguidos porque entonces estamos evidenciando que realmente somos de Cristo. Todo cristiano, dice la Biblia, vivirá persecución. Y persecuciones de pequeña hasta grande. Persecuciones como en el que trabajo, me digan, el canuto. Bueno, que se burlen de ti. Está bien, todo eso ya está escrito en la Biblia, es parte de lo normal. Debería ser normal para nosotros. Sé que no es fácil a veces masticarlo, ¿no? Pero debiera ser normal en nuestra vida saber que nosotros vamos a experimentar oposición. Oposición, ¿no? Qué importante eso. Edison, tú que tocas también el piano. Vamos a ver los últimos 3 versículos para que vayamos finalizando. Miren lo que dice Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior, dice el Señor Jesús. ¿Para qué? Ojo. Nunca la da algo al aire, ¿se entiende? ¿Para qué? Jesús dice, en mí. Tengan paz. ¿Usted quiere tener paz? Debe estar en Cristo. Jesús dice la verdad. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. ¿Es verdad? Sí, Jesús nos prometió que la vida cristiana era, entonces vas a ser feliz, bilsipap y sacar los problemas. Nunca dijo eso. Es más, prometió que íbamos a tener pruebas y tristezas. Pero anímense porque yo he vencido. Como diciendo, miren, mientras estén en el mundo es una cuestión caída horrorosa, ¿ya? Pero que les prometo que en mí van a tener paz. Por eso es que a veces mal enfocamos la vida cristiana. Tengo a Cristo y me tiene que ir bien en todo. Cristo no está prometiendo eso. ¿Cristo promete eso alguna vez? Mira, tu vida cambió completamente y todo te va a ir bien y bilsipap. Cristo no dice eso. Cristo lo que promete es la vida eterna, que es muy superior. Pero Cristo dice más bien, mientras estén en este mundo, aguanten, perseveren, van a tener muchas pruebas, aflicciones, tristezas. Se van a reír de ustedes, les van a tratar de locos. Este loco se volvió loco también. Sí, pero el loquito terminó en el cielo. Y el súper inteligente terminó en la condenación. Pero les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y de eso se trata. O sea, en Cristo tengo una paz que no voy a tener sin Él. El siguiente, el mismo Jesús en Juan 14 dice, la paz os dejo, mi paz les doy. Y la compara. Yo no las doy como el mundo la da, diciendo la paz del mundo es basura. ¿Qué paz ofrece el mundo, le digo yo? Tomarse una tableta para dormir 2 días. Eso no es paz. ¿Qué paz me ofrece el mundo? Ya, mirar un lago me trae mucha paz, está bien, ¿no? Mirar el mar, el paisaje, súper bien. Pero si Dios dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Y no es como el mundo la da, o sea, no tiene comparación la paz que yo doy, dice el Señor, con la que ustedes pueden buscar en el mundo. ¿Y qué dice a raíz de lo mismo? No se turbe vuestro corazón, porque el Señor sabe que nuestro corazón todos los días está turbado. Ha sido muy bueno estos últimos, ¿cuánto? No sé, 4 o 5 meses andar en metro, micro, toda la semana. Y me doy cuenta que la gente está turbada. Ya ni siquiera el empujón, la sardina, yo me las conozco todas ya en el micro, sino uno es cosa de mirar un poco y ver la gente cómo está el ser humano, y eso nos debe provocar misericordia. Personas hablando solas, personas peleando solas. Se perdió el sentido común, ¿no? Entran señoras con guaguita embarazada, nadie da el asiento. A la primera de cambio se ponen a pelear como mi hijo. A la primera de cambio hay una agresividad de la gente. ¿Qué pasa? Lo que dice acá, nuestro corazón está turbado. Y Jesús dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque el Señor sabe que en nuestro corazón, aunque nos hagamos los valientes, hay situaciones que nos provocan miedo. Nos mostramos de una manera, ¿cierto? Nos mostramos de alguna manera a veces en la vida, pero lo que estamos haciendo es encubrir el miedo que tenemos por dentro. Miedo a fracasar, miedo al futuro, miedo a que la cosa no resulte, miedo a que mi familia fracase, miedo a esto, otro. Vivimos llenos de turbación y miedo. Y Jesús lo sabe.
Y entonces, ¿cómo no aceptar su regalo? Es decir, en mí van a tener paz. Sí, Señor, yo quiero tener un corazón que confíe y no un corazón turbado. Y ustedes me pueden decir, es que tú no sabes lo que es irte en la noche, entonces vienes a la iglesia en auto. No, vengo en micro y metro toda la semana. Y me iba a las 10 de la noche con algunos de ustedes lo saben. ¿Y cuál es el problema? Vivo en la paz de Cristo. No quiero ser gobernado por el miedo, por la incredulidad. ¿Se entiende? Porque estoy haciendo las cosas de Dios. No vine a jugar a la pelota. Y entonces nosotros vivimos así. Es que no voy para allá porque me da miedo. Es que no voy a la iglesia porque me da miedo. Y que no quiero hacer cosas porque me da miedo. Todo nos da miedo. Y es normal que nos dé miedo. Lo normal, lo que no es normal, es que nosotros le hagamos caso al miedo todos los días. Porque si es por miedo, entonces nos saldríamos de la casa. ¿Se entiende? Y usted sale y yo también. Entonces te voy a vivir con la paz del Señor. Sí, Señor, hay un riesgo, a lo mejor puede ser, pero no estoy haciendo nada irresponsable. Buscando tus cosas. Estoy haciendo realmente lo que me corresponde ahí nomás. No me voy a mover. Entonces, ¿cómo no aceptar esta palabra? Mi corazón está turbado, tiene miedo. ¿Qué necesito? La paz del Señor. Para que ese miedo no me gobierne. Para que ese miedo no me haga vivir como quiere vivir. ¿Experimento miedo? ¿Pero qué dijo el salmista? El día en que temo. De eso se trata. Debe ser muy angustiante vivir todo el día con miedo. De que me van a saltar el amigo, que entonces mejor no salgamos de la casa. ¿Se entiende? Está bien para una persona que no conoce a Cristo, pero ahora para una cristiana que tiene al Dios de la gloria en su corazón, caminar por el miedo no es normal. Hijos de Dios, ¿quiere usted la verdadera paz? Primero, reconcíliese con Dios a través de Jesucristo. Lo primero es estar en paz con Dios. ¿Quiere vivir en paz? Biblia, yo quiero vivir en paz. Confía en Jesús, ya que sus pensamientos perseveren en su palabra. Esto mismo, pues si yo me subo al metro, tú eres soberano, Señor. Pero me quiero ir tranquilo, pues disfrutar el viaje, ¿se entiende? Estar pensando que me van a hacer. Entonces parezco una persona invadida por algo que no es de Dios, ¿no? ¿Quiere hacer la paz? Reconcilia al mundo con Dios, predicando a Cristo. Haga puentes de paz, préstese para ser una persona pacificadora. Los cristianos debemos renunciar fuertemente a ser divisionistas. Lamentablemente lo somos y lo somos también en la iglesia. Dice la Biblia que vamos a tener que darle cuenta a Dios de todas nuestras cosas. Cuando Dios nos llama a su presencia, ¿qué hiciste en la iglesia? Te dedicaste a poner mal a 2 personas, a 3 personas, a 4 personas, en vez de ser un puente de paz, un puente de amor. ¿Se dan cuenta cómo a veces caminamos en dirección contraria? Señor, yo trabajé para unir la iglesia, o trabajé para dividirla, para poner mal a la gente con el pastor, para poner mal a una hermana con la otra. La dejé chaleco de mono con lo que le dije a ella. Ahí, con la mano puesta. Entonces, hijos de Dios, trabajemos en eso. Pónganse en paz con Dios primero. Viva en paz, confiando en el Señor. Nuestra vida es de fe. Nuestra vida es de fe. Y tercero, trabaje en que la gente se reconcilie con Dios y la gente se reconcilie entre ellas. Eso hace un verdadero hijo de Dios. Eso es una verdadera hija de Dios. Es su sello. Y nosotros tenemos mucho que decir al respecto. Por eso que a veces, y me duele decirlo porque a mí me pasó lo mismo, creo que no fui testimonio en el lugar que trabajé hasta el año 2011, no fui testimonio. Y tengo que reconocerlo. Porque a veces no somos testimonio en el lugar que estamos. ¿Por qué? No porque no seamos perfectos, estamos llenos de pecado. Pero Jesús, ¿qué dijo? Dijo algo muy importante. Ustedes son la luz y la sal del mundo. Mire, yo sé que eres imperfecto, yo no me falla, pero veo algo en ti que no veo en los demás. ¿Se entiende? No perfección. No, sería un error. Pero veo que eres pacificador, Veo que cuando te enojas pides perdón. No te veo a ti hablando con otro y poniendo mal a la gente con el jefe. Si tienes un problema con el jefe, convérsalo con el jefe. Eso dice la Biblia. Pero no involucres a otro en tus conflictos. Y en la iglesia pasa lo mismo. Entonces más bien es una condición de los verdaderos hijos de Dios que son o trabajan por la paz. Que Dios nos haga realmente un carácter pacificador. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a hacer una oración para terminar.
Y quisiera pedirle que usted medite en esto, en su vida. Cuando Dios nos habla verdad, y siempre la verdad nos confronta con nuestro corazón. Y es bueno eso. Es bueno escuchar la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos está pidiendo cosas porque se le antojan. Dios en su palabra nos pide cosas porque nos hacen bien. Dios en su palabra nos pide que hagamos ciertas cosas, o muchas cosas, como usted quiera verlo, porque es para nuestro bien. Es como un papá diciéndole a su hijo la verdad, y el hijo, por supuesto, que muchas veces va a resistir esa verdad porque no entiende. Pero ¿qué quiere hacer el papá? Un bien en su hijo. Y así debiera ser nuestra relación con Dios. Somos hijos, Él es el Padre, Él sabe todo. Y muchas veces la verdad de Dios nos confronta, no nos gusta. Pero tenemos que entender que Dios nos está hablando cosas para nuestro bien. No nos hace bien definitivamente vivir en división. No nos hace bien estar enojados con alguien, lo sabemos. Tú puedes estar pensando, yo con esta persona no estoy en paz. Y te pregunto, ¿te ha hecho bien eso? Cuando piensas en esa persona, ¿te llenas de alegría, de paz? ¿O llenas tu corazón de amargura, de resentimiento, de rabia? Por eso que Dios es papá, ¿te fijas? No son mandamientos que Él hace porque sea un juez, un dictador, para nada. Sus mandamientos son para nuestro bien, para nuestro cuidado. Y gracias porque en esta noche tú nos hablas acerca de realmente ser un pacificador. Yo te pido perdón porque también pensaba, Señor, que era no meterse en nada. Y veo que un pacificador es un hombre, una mujer activo, involucrado, intencional en meterse en los problemas para solucionar, para prestarse como un hombre, una mujer que sea luz en las tinieblas, que sea un puente para que muchos otros se reconcilien. Señor, perdónanos porque no hacemos esa labor. Nos da miedo, nos da vergüenza, no tenemos el carácter. Pero es cierto que en tu palabra vemos cientos de ejemplos que van de la mano con esto. No solamente en Jesús, los apóstoles se caracterizaban por solucionar sus problemas, por hablar con otros para que se pusieran en paz, por invitar a personas que se odiaban para que se reconciliaran. El pacificador no es alguien pasivo, el pacificador es sumamente activo. Señor, y perdónanos porque a veces no estamos en paz contigo, no estamos en paz con los demás, no estamos en paz con alguien de nuestra familia. Y tu palabra es clara en enseñarnos que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. El no estar en paz con alguien es como tragarse una pastilla de veneno todos los días. No se daña a la otra persona, nos dañamos nosotros. Por eso tú en tu palabra nos enseñas el perdón, la paz. Y porque no es algo imposible, porque tú lo modelaste primero. ¿Por qué perdono a otros? Porque tú me perdonaste a mí primero. ¿Por qué amo a otros? Porque tú me amaste a mí primero. ¿Por qué, Señor, tú me pides que esté en paz con todos? Porque tú tomaste la iniciativa al enviar a tu Hijo a morir en la cruz para estar en paz conmigo. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no honrarte? Levanta una iglesia que sea pacificadora. Porque aquí tu palabra dice que son benditos, bienaventurados, dichosos, felices, aquellos que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué privilegio es que Dios nos llame sus hijos. No todos son hijos de Él. Sus hijos son aquellos que realmente han recibido a Cristo el Salvador, aquellos que han puesto su confianza en Jesús. A ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque Dios no tiene favoritos, porque el mensaje del Evangelio es gratuito, está ofrecido gratuitamente. Y yo puedo entenderlo, tomarlo o también rechazarlo. No es que Dios haga exclusión al llamar a uno sus hijos, sino al contrario, te invita. Porque todo aquel que viene a Cristo, el Señor dice que no le echa fuera. Él nos está haciendo entender que necesitamos ir a Cristo, gratuitamente aceptar su obra en la cruz, que su justicia nos sea imputada a nosotros como pecadores. Y entonces pasamos a ser sus hijos. Te suena como un regalo muy barato, ¿cierto? Pero es por gracia, definitivamente es por gracia. Por amor a nosotros. Te alabamos en esta noche, Señor, te bendecimos y te damos gloria.